vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo actualmente en cuestión de cirugía, algunas variantes y combinación de equipos que utilizamos para poder llevar a cabo nuestros procedimientos quirúrgicos. Sobre todo ver las ventajas y desventajas que ofrecen cada uno de ellos y a final de cuentas, pues escoger lo que en nuestras manos puede resultar de mejor manera por el beneficio de nuestros pacientes. Prácticamente esa es la parte central de esta plática, que sacar un reencuadre positivo. Esto significa que tenemos que tener esa capacidad de poder percibir cualquier situación o alguna experiencia de diferentes ángulos o perspectivas y enfocarnos especialmente con la que nos resulte más benéfica, ¿sí? Específicamente, el día de hoy voy a hablar un poco de lo que es piezoeléctrico versus motor quirúrgico, lo que vienen siendo sus beneficios de ambos equipos para nuestros procedimientos, hablando específicamente en cirugía endodóntica. Como subtemas vamos a ver lo que viene siendo el manejo de la rama mentoniana e incisiva, el manejo del seno maxilar, algunos tipos de incisiones verticales y lo que viene siendo el cuidado del ligamento periodontal en extracciones en otros trasplantes y reimplantes. Y al final, yo espero que sí nos alcance el tiempo para ver un poco de lo que estamos haciendo con el control postquirúrgico. Yo les recomiendo que puedan consultar este libro, El Piezoelectric Surgery, de Tommaso Berchellotti, que prácticamente fueron las personas que iniciaron con este equipo de piezoeléctrico, en el cual realmente pueden ustedes consultar el manejo de este equipo, sus ventajas, las bondades que puede llegar a tener y sacar el mayor provecho, sobre todo para el manejo de tejidos óseos. Sin embargo, vemos este artículo de revisión de literatura del doctor Francesca Vela, en el cual pues, nos muestra lo que vienen siendo las ventajas de este equipo, en el cual los beneficios principales serían pues, la disminución del sangrado en los procedimientos quirúrgicos, ser cortes muy específicos con ciertas puntas cerradas para poder nosotros hacer ventanas o trabajar esos tejidos duros con el apoyo de la irrigación externa, con cloruro de sodio refrigerado para disminuir el edema y el dolor postoperatorio. Sin embargo, una de las desventajas que tiene este equipo es el costo. Es una inversión a veces un poquito fuerte de inicio para poderlo utilizar, no en todos los casos, y eso es lo que yo quiero mostrarlo. Yo platicaba con algunos otros colegas, el doctor Jaime Barragán, las experiencias con el doctor Rubén Rosas, el doctor Jorge Vera, utilizando el piezoeléctrico. La verdad es de que sí es una maravilla, pero para mí o en mis manos no es para todos los casos, casos muy específicos como ahorita nosotros lo vamos a ver. Y sobre todo hace hincapié el doctor Francesca Vela de que se necesitan hacer más estudios respecto a este equipo y obviamente van a salir equipos más novedosos con mayor potencia que puedan cumplir o poder hacer más tareas, no nada más trabajar los tejidos óseos, sino también el tejido dentario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una preparación inversa o retropreparación, retroinstrumentación, es ahí donde se vuelve un poco tedioso. ¿Por qué? Porque se vuelve lento o los procedimientos quirúrgicos se alentizan. En cuanto al manejo de la rama mentoniana e incisiva, pues prácticamente les voy a mostrar una de las ventajas que tiene utilizar este equipo para estos casos, porque vamos a proteger tejidos blandos y algunos vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, para realmente no ocasionar ningún daño. Voy a mostrar este caso que me hicieron favor de remitirme, en el cual pues prácticamente habían instrumentado esta pieza, habían hecho tratamiento de conductos, pero no se transportó. No lograron prácticamente ver, ahorita les voy a mostrar aquí, el conducto principal. Sin embargo, esta pieza ya traía su restauración y me la remitieron para ver si podíamos hacer algún tratamiento quirúrgico complementario. Entonces aquí se vuelve muy importante el uso, sobre todo el beneficio que tiene el piezoeléctrico para poder manejar aquí estas zonas, porque prácticamente la emergencia de esa terminación del dentario inferior del agujero mentoniano, pues prácticamente torna relevancia por la forma en cómo vamos a protegerlo o a trabajarlo. Nosotros lo que hacemos en este caso específico pues es utilizar puntas de diamante
en las cuales nosotros pues vamos a prácticamente llegar a la zona donde está la terminación de ese ápice radicular para poder descubrir la raíz. Ahí vemos nosotros en la pantalla del lado derecho, en este pequeño video, cómo prácticamente estamos abordando y protegiendo con el retractor un poco la salida de este paquete vasculonervioso. Y hay que hacerlo con mucho cuidado. Nosotros no podemos utilizar fresas rotatorias como la secrea o fresas bolas quirúrgicas. ¿Por qué? Porque al contacto con el hueso necesitamos tener mucha fuerza en la mano, mucha precisión para que al chocar con el tejido óseo no nos rebote y podamos lacerar, dañar, desgarrar de manera permanente ese paquete vasculonervioso y con resultados catastróficos. Entonces, eso es lo interesante de este equipo. Nosotros lo hacemos con mucho cuidado y aquí ya les muestro las fotografías en las cuales nosotros estamos pues viendo prácticamente la obturación transportada. Cuando nosotros hacemos la preparación inversa, ponemos nuestros pellets ahí al fondo del lecho quirúrgico y la obturación con material bioactivo. Y ahí vemos al final cómo obturamos tanto el conducto principal como el conducto transportado, donde quitamos el resto de gutapercha y de cemento que estaba haciendo contacto y lacerando también nuestro tejido. Este artículo del doctor Kim nos muestra cómo nosotros podemos proteger utilizando nuestros retractores, donde nos indica él que hay que colocar la fresa, se crea allí alrededor de, en la parte superior, alrededor de 2 milímetros por encima de esta emergencia del nervio. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando vemos este tipo de imágenes porque la realidad es otra. Nosotros no podemos hacer o marcar el tejido en ese nivel. Tenemos que tener 2 milímetros de margen de seguridad y entonces sí, esos 2 milímetros que nos indiquen, entonces en total serían 4 milímetros para realmente proteger esa emergencia del paquete vasculonervioso. ¿Por qué? Porque nosotros, como vemos aquí en esta fotografía, si por alguna razón estamos justamente donde nos están marcando, pues realmente corremos un riesgo potencial. Esa es la ventaja en dado caso de trabajar con un piezoeléctrico, que podemos ser más específicos y sutiles a la hora de hacer nuestro corte alrededor del tejido sin lastimarlo. Pero obviamente también tenemos que escoger puntas adecuadas para poder hacer nuestro marcado o nuestra ventana dependiendo del procedimiento que vayamos a realizar. Porque si son puntas diamantadas podemos trabajar perfectamente bien sin lastimarlo, pero si utilizamos puntas con sierra, ahí sí, aunque sea piezoeléctrico, sí podemos lacerar ese paquete vascular. Entonces también hay que tener mucho cuidado con lo que utilizamos y aquí marcamos prácticamente esos 4 milímetros, 2 por encima de seguridad y encima de esos otros 2. Entonces sumamos 4 milímetros para poder nosotros poner nuestro retractor. Y en este video quiero mostrarles la lentitud con la cual el piezoeléctrico con las puntas pues realmente se vuelve muy lento para hacer nuestra preparación inversa. Y nosotros, por más potencia que le pongamos, pues realmente nos damos cuenta que no es tan efectivo. Y bien lo mencionaba en el artículo el doctor Francesca Vela, que era muy lento, sobre todo para preparaciones inversas. Entonces, prácticamente se vuelve un poco tedioso como estamos acostumbrados nosotros a trabajar con nuestras puntas de ultrasonido, que lo hace más rápido, ¿sí? Otra de las ventajas que podemos nosotros tener cuando trabajamos en cirugía apical es hacer ventanas de la cortical, desprenderlas cuando queremos realmente pues visualizar de gran tamaño nuestras raíces. Aquí les voy a presentar este caso en el cual pues es un paciente que le realizaron tratamiento de conductos y me lo remitieron, traía molestias persistentes a la masticación. Lo que nosotros hicimos fue mandarle a hacer una tomografía, un CBCT, y encontramos una pequeña lesión, lo que viene siendo en la pared interna y prácticamente en el tercio medio de la raíz, en esta zona, que me llamó poderosamente la atención, porque realmente no había lesión, o sea, a nivel apical el ligamento estaba intacto, no había pérdida de continuidad, pero sí observamos esa pequeña lesión en la pared interna. Entonces sospechamos de algún conducto lateral o la posibilidad de alguna fisura y en esa zona por lo delgado que está de la pared interna de esa raíz. Entonces, para nosotros, si nosotros utilizamos una fresa bola, una trefina, pues prácticamente nos enfocamos al tercio apical. Lo que nosotros queríamos hacer con esta ventana, pues es prácticamente ver realmente lo que estamos sucediendo
lo que está sucediendo ahí por dentro, ¿no? Entonces, pues esa es la ventaja del piezoeléctrico, utilizar estas fresas con sierra, con irrigaciones externa, para poder nosotros calcular previamente con un CBCT la profundidad a la que nosotros vamos a entrar para hacer nuestro corte específico sin lesionar las raíces. Es nada más para inspeccionar. Una vez que nosotros ya hicimos nuestro marcado, pues entonces ya desprendemos por completo nuestra cortical y la hidratamos, la mantenemos hidratada. Y ahí ya podemos nosotros observar prácticamente lo que viene siendo toda nuestra raíz. Inclusive, en ese momento también nosotros podemos ver esa parte de la lesión que veíamos previamente en nuestro CBCT. Empezamos nosotros a quitar todo el tejido granulomatoso que hay en esa zona. Y precisamente ahí se encontraba, en la pared pues, interna de la raíz mesial. Empezamos a descubrir, a irrigar, para ver si podíamos visualizar nosotros algún conducto lateral que pudiera haber ahí en esa zona. Sí, veíamos un adelgazamiento en esa pared interna de la instrumentación de la pieza, pero no observábamos ningún conducto lateral en ese nivel. Vamos a adelantar un poquitito el video. Entonces hacemos nuestra inspección, removemos toda la lesión y optamos por hacer prácticamente, no una apicectomía, pero sí prácticamente una amputación un poquito más grande, una apicectomía de unos 6 milímetros aproximadamente, pero ya no es apicectomía, es una amputación. Entonces, a nosotros, momento de remover, prácticamente nos vamos a dar cuenta, y ahorita lo vamos a apreciar, que había un medio mesial también allí en esa zona. Entonces, lo que procedemos a hacer es igual poner el azul de metileno, revisar el conducto, los conductos, y ahí es donde se observa. Justo entre el mesio vestibular y el mesio lingual, nosotros vemos que penetra ahí esa zona. Entonces, lo que hacemos es preparar inversamente los dos conductos y el medio mesial que se encuentra ahí en esa zona. Y conservando siempre lo que es la tabla interradicular para poder nosotros pues, respetar los tejidos y que cicatrice de buena manera. Entonces, hacemos toda nuestra preparación inversa con ultrasonido, ya no con piezoeléctrico. Obturamos los conductos, verificamos nuestro sellado. Es importante que cuando hagamos la obturación lo hagamos de una manera, pues con cierta presión, escogiendo los instrumentos adecuados del diámetro y profundidad para que realmente nuestro material llegue a toda la parte que nosotros retroinstrumentamos o preparamos. Para que evitar que haya espacios vacíos, espacios muertos ahí en esa zona. Generalmente estas puntas de ultrasonido pues, son alrededor de 4 milímetros de profundidad, que es lo suficiente para poder hacer una limpieza adecuada. Si se requiere más, bueno, podemos utilizar insertos de mayor longitud. En este caso no fue necesario. Esa amputación la hicimos prácticamente hasta el nivel donde había la pérdida ósea, con unos 2 milímetros todavía más para poder visualizar que no hubiera una fisura. Y es momento de probar nuestra cortical de nuevo. La aseguramos con un poco de hueso, o sea, un injerto, en el cual pues prácticamente podemos estabilizar. Y ya pues, después suturamos este colgajo. Tenemos ahí la fotografía de cicatrización a la semana, cuando retiramos las suturas. Y aquí vemos las radiografías iniciales del lado izquierdo, preoperatoria, y en la parte inferior posoperatoria vemos cómo está marcado alrededor de esta corticotomía lo que hacemos de esta ventana, y a los 6 meses que prácticamente tenemos una cicatrización excelente, una buena regeneración. Te digo, aparte del hueso que nosotros habíamos colocado y la ventana, pues prácticamente se ve todo regenerado alrededor del periápice. ¿Sí? Y esta fotografía pues, también es tomada a los 6 meses, en los cuales pues, vemos excelente comportamiento de los tejidos blandos. Bien, ahora vamos a ver un poco de lo que estamos haciendo con el seno maxilar, que es para nosotros es muy importante y es algo que yo quiero mostrarles y compartirles. Generalmente los otorrinos prácticamente utilizan el término rinosinusitis
que se define como una inflamación sintomática de los senos paranasales y de la cavidad nasal. Entonces, es el término que se está utilizando en lugar de sinusitis. Y en el área odontológica, prácticamente, cuando existe una rinosinusitis y el origen es odontogénico, le llamamos rinosinusitis maxilar odontogénica, en la cual se ha visto un promedio de relación de que la causa puede ser dental entre un 40 y un 70%. La mucositis es el engrosamiento de la membrana de recubrimiento del seno maxilar, antes llamada membrana de Schneider, la cual tiene un grosor de 0.13 a medio milímetro en condiciones normales, pero puede llegar a medir de grosor hasta 2 milímetros. Las causas de la mucositis pueden ser de origen dental en cuanto a extracciones, implantes, traumatismos, y de origen endodóntico debido a una periodontitis apical por la extrusión de material o detritus o irrigantes. En cuanto a la periodontitis apical, como sabemos, es una respuesta inflamatoria relacionada a patógenos y sus toxinas que ocupan el sistema de los conductos radiculares debido a una necrosis pulpar, que esta a su vez va a activar reacciones inmunitarias. Generalmente esta periodontitis apical se da en dientes posteriores superiores, desde premolares hasta molares superiores, y esta se va a diseminar por vasos sanguíneos y linfáticos al seno maxilar, causando esta mucositis o periostitis y mucositis, combinación de ambas. Ahorita más adelante vamos a ver todo lo que podamos encontrar, los hallazgos por medio de CBCT dentro del seno maxilar. Generalmente podemos ver estos grosores en diferentes áreas, desde 0.5, 2 milímetros, 2.5, pero ya cuando va a más de 2 milímetros es porque hay una reacción inflamatoria, puede ser por alergias o alguna irritación. El espesor mucoso, cuando es de 2 milímetros o menos, es normal. De 2 a 5 milímetros es porque hay algún antecedente de alergias o periodontitis apical. Y cuando es ya de 6 a 9 milímetros, puede ser algún indicativo de un proceso inflamatorio severo o de larga duración. Aquí vemos algunas terminologías que pues, se pueden encontrar, que es la osteoperiostitis, en la cual nosotros encontramos prácticamente un aumento del volumen de hueso debido a esa presión por las bacterias que están pues, ocasionadas por una necrosis, una periodontitis, y vemos también alrededor una mucositis. En la mucositis prácticamente pues vemos ese engrosamiento de esa mucosa de revestimiento y la lesión contenida pues prácticamente por esa cortical más densa. Y la rinosinusitis pues prácticamente es cuando ocupa por completo todo el espacio del seno maxilar. De acuerdo al CBCT-PAI del doctor Estrella y colaboradores, el doctor Acevedo también, pues hacen esta clasificación en la cual pues se muestra que el 0 es sin radiolucidez, con el número 1 menor a 1 milímetro, número 2 es menor a 2 milímetros, número 3 menor a 4 milímetros, pero ya en la número 4 es prácticamente hasta 8 milímetros de extensión. Ya mayor a 5 milímetros prácticamente, a 8 milímetros ya es la clasificación número 5, y es bien importante que ya en la letra número D es cuando hay una expansión de la cortical, a eso se le llama osteoperiostitis prácticamente, y cuando ya hay una pérdida de la cortical es una clasificación D. Ahora, datos importantes. Mellen desde el 86 decía que en un 55% de estas rinosinusitis no se detectaban en las radiografías, y es obvio, o sea, no se puede ver con una simple radiografía periapical. En el 2011, Mallet ya menciona que de entre el 50 al 86% de estas rinosinusitis están relacionadas a una patología dental. Y Matsumoto en el 2015 nos menciona que generalmente el 72% es una sinusitis unilateral. Y esto es muy importante porque ahora en la actualidad, pues con los FOBs reducidos, generalmente mandamos a hacer de 5x5, de 6x8. Pero cuando nosotros sospechamos que hay una rinosinusitis, prácticamente se recomienda hacer un FOB más amplio en el cual abarque el maxilar superior, lado derecho y lado izquierdo. Y es bien importante porque en muchas ocasiones el paciente puede estar asintomático y del lado contrario podemos encontrar algún otro tipo de periodontitis apical o engrosamiento de esas membranas.
Este artículo es bien interesante del doctor, donde participa el doctor Estrella también, donde evalúan las lesiones periapicales y su asociación con anormalidades del seno maxilar mediante algunos CBCTs, en los cuales ellos encuentran el mayor porcentaje, un engrosamiento en un 35% de esta mucosa de revestimiento. Pólipos sinusales en un 23%, combinaciones de engrosamientos de la mucosa con periostitis, combinaciones de engrosamiento con antrolitos, periostitis y antrolitos, lo que viene siendo opacificaciones o pseudoquistes centrales. Aquí vemos en este pequeño corte video en los cuales vemos lesiones con periostitis, mucositis, pero muchas veces el tamaño de la extensión abarca vestíbulo palatino, prácticamente es una clasificación tipo 5, pero lo que llama poderosamente la atención es la extensión. Cuando nosotros vemos estas lesiones como J invertida, que pueden llegar desde apical hasta el tercio cervical de la pieza en una sola dirección, o hasta la furcación, ya es un dato muy alarmante, porque eso puede ser indicativo de alguna fisura en cualquier área o circunferencia de alguna de las raíces. Y generalmente cuando están sobreinstrumentadas o presenciadas de postes, pues es muy probable de que esas piezas puedan llegar a perderse. Ahora con la tecnología, con lo que vienen siendo las tomografías, pues prácticamente nosotros podemos ser más predecibles en nuestros tratamientos, podemos saber, es como un GPS para nosotros lo que nos vamos a encontrar en un procedimiento quirúrgico y prácticamente pues ir de una manera segura a la hora de abordar. Pero sin embargo hay ocasiones en las cuales a pesar de las tomografías pues existen las limitaciones de que no podemos ver bien las fisuras, a menos de que utilicemos softwares más avanzados con diferentes filtros en los cuales pudiéramos identificar alguna fisura, pero normalmente vemos características por el tamaño y la extensión de ellas que presumen eso. Por lo tanto, el hecho de que pues ya en la actualidad no se hacen cirugías exploratorias, pues no, todavía yo considero que en algunas ocasiones sí hay que explorar. Sabemos que podemos hacer una cirugía apical, pero muchas veces podemos encontrar cosas que no podemos detectar en una tomografía y ahí podemos tomar decisiones quirúrgicas, ¿sí? Aquí vemos este caso en el cual vemos la extensión, vestíbulo palatino y hasta la furcación y el engrosamiento de la membrana del seno. El engrosamiento pues es una reacción prácticamente inflamatoria por las bacterias que existen ahí en esa zona, que una vez que quitamos el agente causal, obviamente va a regenerarse de manera casi inmediata. Y digo casi inmediata porque más adelante vamos a ver algunos casos en los cuales sí vemos la regeneración prácticamente a la semana. ¿Sí? Ya sea extracción o ya sea pisectomía o el tipo de cirugía que nosotros vayamos a hacer para remover la lesión, pero eso va a cicatrizar. Y esa es la parte que yo quiero compartir con ustedes, que la mayoría de las veces cuando tenemos patologías, engrosamientos de la mucosa del seno o accidentes, prácticamente nosotros lo podemos resolver dependiendo del caso, ¿no? No hay necesidad a veces de mandarlos con el otorrino, o muchas veces los otorrinos nos mandan casos, que más adelante también voy a mostrar algunos casos en los cuales solucionamos el agente causal, que es de origen odontogénico, pero muchas veces ya no hay necesidad de que ellos hagan sus endoscopías o sus accesos quirúrgicos para poder limpiar la cavidad del seno maxilar. Y yo les recomiendo que puedan consultar este PDF, si no con gusto yo se los puedo compartir. Prácticamente habla de los protocolos, el position statement acerca de sinusitis. Este caso en el cual nosotros hacemos extracción y vemos que las raíces, prácticamente sobre todo la palatina, ya están dentro del seno maxilar, pues una alternativa, si nosotros no tenemos las técnicas de hacer colgajos desplazados o el material de algunas membranas de colágena para poder cubrir el lecho quirúrgico, pues nosotros estamos utilizando lo que viene siendo unas esponjas de Gelatam que están impregnadas con plata, y las cuales pues tienen algunas bondades como es hemostático, bactericida, ¿sí? Y aparte pues nos ayuda a formar también el coágulo. Y lo que podemos nosotros hacer es colocarlo después de una extracción y más cuando hay una comunicación oroantral y suturarlo y asegurarlo. De esa manera podemos poner
un gelatam, una esponja en cada alveolo, puede ser una en la mesiovestibular, distovestibular y palatina, y después otra más. Entonces, de esa manera nosotros podemos de una manera económica tratar de cerrarlas, y prácticamente esto, dependiendo de las condiciones del paciente, alrededor de unas 2 a 3 semanas termina de cerrar por completo, y es una excelente alternativa. Esta es de la marca Coltene, vale mucho la pena, yo sí se lo recomiendo, porque es un excelente material. Este otro caso me lo remite un otorrino en el cual pues ya lo estaban programando para hacerle una cirugía endoscópica para poder limpiar el seno maxilar. Entonces hacemos una tomografía, le mandamos pedir para poder evaluar, y vemos nosotros un implante en el cual no está dentro del seno maxilar, está pues en una de las paredes casi en contacto. Entonces me llamaba poderosamente la atención, y una vez indagando con el paciente pues me había comentado que eran 2 implantes los que habían colocado, y que después de que le retiraron uno porque no se integró, empezó con problemas de olor fétido, dolor de cabeza, orofacial, pesadez, un poco de vértigo, fetidez en cuanto al olor y el sabor que él percibía dentro de su propia boca. Entonces nosotros con el CBCT pues empezamos a identificar, y pues vemos que cuando retiraron ese otro implante que no se había integrado, pues no cerraron la comunicación oroventral que había ahí, porque ese implante estaba dentro del seno maxilar. Entonces es un caso en el cual el paciente le ahorramos mucho dinero, porque prácticamente nosotros lo que hicimos fue cerrar esa comunicación, y con antibiotecoterapias, con ayuda del otorrino, pues prácticamente el paciente se regeneró, ese seno maxilar, esa mucosa se regeneró, y ya no hubo necesidad de operar, ¿sí? Entonces prácticamente sí hay que tener un otorrino de confianza para poder nosotros estar en contacto con ellos y poder intercambiar puntos de vista. Ese enfoque multidisciplinario vale mucho la pena, porque es en beneficio de nuestro paciente, y sobre todo les ahorramos mucho dinero, porque como decían los porcentajes, nosotros podemos resolverles el problema. Este caso que les voy a compartir me lo proporcionó el doctor Rubén Rosas, le mando un abrazo, y aquí estamos en una reunión con el jefe del posgrado de endodoncia, el doctor Gerardo Gascón, y su ayudante, su asistente, el doctor Mario Uribe, con los cuales son muy buenos doctores y cirujanos. Este caso, pues había una lesión preapical de una pieza, una segunda molar superior, y se ve claramente ese engrosamiento de la mucosa que hay a nivel de esa segunda molar superior, extendida hacia las molares vecinas, ¿no? Entonces, digo, hay alternativas, se puede hacer apicectomía aunque sea segundas molares y esté contraindicado, depende del caso, no siempre es así, pero se optó por hacer lo que viene siendo el reimplante intencional. Entonces, ese engrosamiento que se observa al momento que hacen el reimplante intencional y obturan de manera retrógrada, pues se observa prácticamente a la semana, a los 7 días, que desaparece por completo ese engrosamiento. O sea, ya no existe ese engrosamiento que había. Y eso fueron 7 días. La ventaja, cuando tienen equipos de tomografías, pues pueden tomar esos estudios de CBCT de manera pues, programada a los días, a las semanas, para poderle dar seguimiento. Entonces nos damos cuenta que un engrosamiento de más de 4, 6, 8 milímetros puede disminuir considerablemente al cabo de unos días, solamente quitando el agente causal. Entonces yo le doy gracias al doctor Rubén, porque a nosotros ver estas tomografías de manera inmediata, pues nos damos cuenta cómo nosotros sí podemos resolver y ayudar a nuestros pacientes. Entonces hay que estrechar los lazos y cerrar este gap que existe entre el otorrino y el odontólogo. Nos podemos ayudar mutuamente. Ellos se auxilian de nosotros y nosotros nos auxiliamos de ellos, porque nosotros como endodoncistas pues trabajamos con bacterias, y más cuando son premolares y molares superiores, pues prácticamente estamos en contacto ellos y nosotros. Ahora, para el manejo del seno maxilar en apicectomías o elevaciones de seno para colocación de implantes o algún otro tipo, nosotros utilizamos varios sistemas. Puede ser el piezoeléctrico o es sistema rotatorio, que se llama DASC, que son fresas diamantadas que pueden traer trefinas y algunas puntas e insertos e instrumentos para poder ser gentiles con nuestra membrana y poderla elevar, separar y poderla proteger para no perforarla.
También se utilizan estas fresas diamantadas que podemos toparlas a 1 milímetro, 2, 3 o 4, dependiendo de la profundidad que nosotros queramos. Entonces, se convierte en un sistema muy seguro porque de acuerdo a nuestro CBCT sabemos la distancia que hay entre la cortical vestibular y lo que viene siendo esa membrana. Entonces, ya podemos trabajar de una manera segura sin necesidad de lesionarla o dañarla. Aquí les voy a mostrar un pequeño video de una elevación de seno. Lo voy a hacer de una manera breve, nada más para ver cómo funcionan estas fresas. Prácticamente se utilizan entre 800 a 1200 revoluciones por minuto con un motor quirúrgico, motor de implantes, con irrigación externa, en la cual pues ahí penetramos a la zona del seno y con los instrumentos especiales, pues conociendo la anatomía de esa cavidad del seno maxilar, pues vamos colocándolos para irla separando de una manera muy gentil, sin lastimarla y sin romperla, ¿sí? Conforme nosotros vamos levantando, separando esa membrana, pues nosotros vamos haciendo pruebas con el paciente de que inhale y exhale, pues para poder ver realmente que no la estemos dañando y lastimando. Es bien importante que nosotros de repente con estos instrumentos podamos pincharla, lacerarla y hacer una pequeña comunicación. Sin embargo, cuando nosotros le pedimos al paciente que inhale y exhale, si es menos de 1 milímetro, lo va a seguir haciendo, se va a seguir moviendo, pero cuando son tan pequeñas, pues realmente se va a cerrar de manera inmediata, no hay necesidad de suturarla. Hay que ver el grosor que tiene para poder tomar la determinación si la suturamos o no, o simple y sencillamente le podemos poner un parche de colágena para que realmente se selle y podamos continuar con nuestro procedimiento. O sea, el hecho de que nosotros perforemos de manera accidental la membrana no significa que tengamos que abortar nuestro procedimiento, al contrario, hay que saber qué hacer en esos momentos de acuerdo al tamaño de la exposición para poderla proteger y no meter material o irrigantes dentro del seno maxilar. Aquí este caso en el cual nosotros hacemos una pisectomía de esta pieza, utilizamos la fresa, pero para poder nosotros diferenciar y evidenciarla, poder ver e identificar el seno maxilar. Y ya partiendo de ahí, cuando nosotros ya lo identificamos y la podemos observar, pues prácticamente lo que nosotros hacemos ya es la pisectomía, nuestro procedimiento como nosotros lo sabemos hacer, con los 3 milímetros, poder curetear, pero con mucha seguridad, porque ya sabemos dónde se encuentra. Si nosotros no hacemos esa pequeña ventana con esas fresas especiales, a veces es muy difícil poder nosotros trabajar con ese miedo, con ese temor, con la secria al momento de profundizar, porque no sabemos si realmente con la secria la vamos a perforar o desgarrar, ¿no? Entonces, sí vale mucho la pena utilizarlas. Este caso fue un caso que nos llegó a la Universidad de Guadalajara en el posgrado de endodoncia, en el cual pues presentamos un tracto sinuoso, un órgano dentario número 26, con una restauración onley, y que al momento de hacer la toma radiográfica vimos este hallazgo. Encontramos nosotros lo que viene siendo esta masa radiopaca a nivel de los ápices de la segunda premolar y también radiolucidez a nivel de las raíces vestibulares de esa molar superior. Con un estudio tomográfico podemos observar la ubicación de esa masa radiográfica y la lesión que se observa en las raíces vestibulares de esa molar superior. Aquí vemos un poco lo que viene siendo cortes axiales, sagitales, coronales, para poder identificar bien esa posición. Y vemos el engrosamiento que existe. Es mayor el engrosamiento que hay alrededor de esa masa radiopaca que el engrosamiento que existe por la lesión periapical de esa molar superior. Entonces, pues bueno, nosotros hacemos nuestra planificación y hacemos nuestro diagnóstico en la pieza número 25, pulpa normal, con periodonto normal y pronóstico favorable. Sin embargo, en la 26, con un tratamiento endodóntico previo, absceso apical crónico y con un pronóstico reservado. En cuanto al plan de tratamiento de esa masa radiopaca dentro del seno maxilar, pues teníamos 3 opciones. Una, dejarla ahí, no hacer nada, sabiendo de antemano que había una mucositis alrededor de esa masa radiopaca. Como resultante de esa masa, pues es un tejido inflamado alrededor de ella. La otra es removerla quirúrgicamente y mandarla a histopatología. Y como tercera opción es derivarla con el otorrino. Y en cuanto a la pieza 26, podemos hacer retratamiento o podemos hacer retratamiento con complemento quirúrgico o la pisectomía
o la extracción. Y lo que decidimos fue hacer la apicectomía y en un solo procedimiento remover esa masa radiopaca para poderlas examinar, tanto la lesión como esa masa que encontramos. Bueno, pues previo con la anestesia, nosotros hacemos nuestra incisión de descarga, nuestro colgajo. Este colgajo lo hacemos anteriormente, ya no lo hacemos en la actualidad, pero para proteger papilas. Y ahí vemos al momento que descubrimos ya nuestro tejido, esa ventana. Procedemos a hacer nuestra apicectomía de esa pieza número 26 y con estas fresas especiales pues hacemos nuestra ventana a nivel de donde se encontraba esa masa radiopaca. Entonces procedemos con los instrumentos a separar, a desprender esa membrana de una manera gentil para poderla maniobrar y buscar esa masa radiopaca. Pero realmente sí se tornó un poco complicado encontrarla porque no la veíamos. A menos de que tuviéramos un endoscopio, una cámara pequeña con iluminación para poderla rastrear, pues sería fácil, pero no la veíamos. Entonces, aprovechamos un poco esa inflamación que tenía esa membrana, esa mucosa de revestimiento, para poderla jalarla de una manera suave para poder exponer esa masa radiopaca. Y fue la única manera en la cual, al momento de nosotros jalarla, poderla exponer y retener esa masa que encontramos ahí. Una vez haciendo eso, la desprendemos, protegemos con una membrana por alguna rasgadura que pudimos hacerla al momento de desprenderla y ya protegemos esa mucosa de revestimiento y suturamos. La radiografía que tenemos posoperatoria ya no observamos esa masa y vemos la obturación retrógrada de esa pieza número 26. Eso es a la semana, la cicatrización, y los resultados que nos mostraron pues, son secciones histológicas que muestran masa a forma de hueso compacto, con lamelas concéntricas en la periferia, que también se pueden encontrar espacios ocupados por tejido conjuntivo alrededor y algunas calcificaciones en la periferia de ese tejido fibroso denso vascularizado. Entonces, el resultado prácticamente es un antrolito, que es esa masa calcificada dentro de esa cavidad del seno maxilar, que también puede estar dentro de la cavidad nasal. En cuanto al análisis histopatológico de esa pieza número 26, pues es un tejido formado por tejido conjuntivo fibroso con un infiltrado inflamatorio, linfoplasmocitario, que transita de lo moderado a lo severo, de una porción central, formando una estructura pseudolaminal. Como consecuencia, pues, de una periodontitis apical, esto es un granuloma. Es lo que comúnmente nosotros encontramos. Este otro caso es de una lesión apical en la cual había una periostitis. Este paciente me lo derivaron también porque cuando irrigaron se metió ese líquido al seno maxilar y el paciente experimentó inflamación, dolor y obviamente cuando llegó conmigo le mandé a hacer de manera inmediata una tomografía para poder revisar las condiciones, cómo se encontraba esta pieza. Entonces vimos lo que viene siendo ese engrosamiento de esa mucosa del seno, prácticamente una ventana patológica ya expuesta. Entonces esa raíz, pues prácticamente cuando estuvieron irrigando, pues tuvieron ese accidente, ¿no? Entonces iniciamos con nuestra primera sesión con antibióticos, corticosteroides y algo de analgésicos también para el dolor. Sin embargo, este paciente no lo podíamos sacar adelante porque por más de 2 o 3 recambios de hidróxido que hacíamos, no paraba el exudado de manera intraconducto. Entonces decidimos hacer un complemento quirúrgico de esta pieza. Ahí también le advertimos al paciente de ese poste en la pieza número 15, en la cual pues, podía ocasionar una perforación posteriormente, para que tuviera mucho cuidado y estarla manteniendo en observación. Entonces, este caso pues, lo abordamos con complemento quirúrgico. Aquí vemos esta tomografía inicial. Cortes sagitales. Y iniciamos nuestro procedimiento quirúrgico. Nos apoyamos un poco cuando es la zona anterior o hasta premolares con el Otragate, que estos son separadores para poder nosotros trabajar de una manera más fácil y más cómoda en nuestros procedimientos, sobre todo para elevar nuestro colgajo y mantenerlo estable a la hora que estamos haciendo nuestro procedimiento quirúrgico. Ahí estamos removiendo el tejido granulomatoso de esa pieza. Una vez que lo hacemos, pues prácticamente ya procedemos con nuestro protocolo de hacer la apicectomía de esa pieza con nuestras fresas Secria
Ahí estamos haciendo nuestra apicectomía y después colocamos nuestro azul de metileno para poder identificar. Ahí vemos prácticamente con el azul de metileno lo que viene siendo el ligamento periodontal alrededor de la raíz. Sin embargo, al hacer el aumento, pues vemos la obturación del material de gutapercha con cemento por un lado. No había filtración, pero de cualquier manera, para asegurarnos, decidimos preparar de manera inversa esa pieza. Todavía no entendíamos y queríamos seguir utilizando nosotros el piezoeléctrico para poder preparar y pues nos dábamos cuenta que no funcionaba de una manera agradable porque es muy lento. Entonces, nosotros ahí ya secamos, obturamos de manera retrógrada y sin embargo, habiendo cureteado, vemos con el aumento cómo había todavía tejido reblandecido pegado al hueso. Entonces decidimos curetear, limpiar con puntas de piezoeléctrico diamantadas, inclusive un poco dentro del seno maxilar alrededor de la membrana para quitar el mayor número de bacterias y tejido granulomatoso adherido en esa superficie para no dejarle trabajo al paciente y regenere más rápido, ¿sí? Ahí utilizamos suturas de teflón, prácticamente cicatrización a la semana y a los 15 días. Y posteriormente, pues aquí tenemos la radiografía de la retropreparación, de la obturación de manera inmediata. A los 6 meses, como vemos, todavía zona radiolúcida alrededor del ápice. Y al año, cómo hay regeneración en esa zona. También nosotros después, cada 6 meses lo citamos para controles radiográficos, pero a los 18 meses le mandamos a hacer un CBCT. Y del lado izquierdo vemos la tomografía, el CBCT inicial, como vemos la periostitis, la mucositis, y del lado derecho los mismos cortes, pero ya por completamente sano. Imagínense, con el CBCT del caso del reimplante, a los 7 días cómo se había regenerado. Aquí vemos, en estos casos más rápido, a los 18 meses. Miren, aquí vemos cómo esta periostitis se ve de manera inicial. Y a los 18 meses, cómo vemos que ya el tejido óseo prácticamente vuelve a su condición normal. La única limitante pues, es la raíz de esa estructura dentaria. Por eso es de que ya no puede empujarse más. Entonces, por la presión del aire del seno maxilar, empuja y los tejidos vuelven a la normalidad. Es un dato característico. Si no hubiera piezas dentarias, pérdidas prematuras, pues entonces el seno va bajando por esa misma presión. Para las apicectomías, lo que yo recomiendo, aparte de los pellets o sulfato férrico, pues es el cloruro de aluminio en esta presentación, que es el astringente de 3M, que es realmente muy bueno porque es consistencia de masilla, de un color pues como un azul verdoso turquesa, el cual nos permite trabajar muy bien con buena hemostasia después de 2 minutos y poderlo remover para que no quede ningún resto de agente hemostático que nos pueda retrasar la cicatrización o provocar una necrosis en el hueso por tanta vasoconstricción. Entonces es muy bueno para nosotros porque se presenta con una pistola que es esterilizable, se puede autoclavar y con estas puntas que son muy prácticas porque pueden penetrar al lecho quirúrgico de una manera muy fácil y muy rápida. Y este otro caso es un caso en el cual nosotros utilizamos las trefinas. Nosotros para utilizar las trefinas, pues podemos hacerlo con cirugía guiada, con guías quirúrgicas, pero cuando tenemos un CBCT y conocemos las estructuras, podemos hacer una planeación y hacerlo a manos libres, o sea, sin necesidad de guía. Entonces hacemos nuestras mediciones de la apicectomía, de la profundidad que nosotros podamos tener para poder hacer el procedimiento. Aquí vamos a poner un pequeño video de este tratamiento. Hacemos el estudio, escogemos el diámetro de la trefina que vamos a utilizar, contando los 3 milímetros que vamos a cortar más el tejido óseo y la profundidad que vamos a tener para nosotros no desgarrar esa mucosa de revestimiento. Tenemos la ventaja de que está engrosada a ese nivel, entonces no nos preocupa en demasía que podamos llegar a esta zona de la membrana. Hacemos la planeación de la incisión, nuestra incisión de descarga. Empezamos a señalar.
Y hacemos nuestro levantamiento del colgajo entre sutura 3, nuestra hoja de bisturí, desprendemos por completo. Y bueno, ya una vez que lavamos el periósteo, entramos con nuestra fresa trefina de 5 milímetros, de 800 a 1200 revoluciones, es suficiente potencia y fuerza para poder nosotros trabajar. Y ahí vamos viendo cómo vamos penetrando a los milímetros que nosotros marcamos para cortar esos 3 milímetros de la raíz más la profundidad que tiene. Entonces, una vez haciendo eso, desprendemos esa ventana que nosotros hacemos con la trefina. Y la gran ventaja es de que se viene junto con parte del lápiz. Entonces, realmente ya no hay necesidad de hacer utilizar una fresa secria para nosotros para deslizar. Lo podemos hacer sin problema, pero ya no hay necesidad realmente. Y con esos instrumentos, pues separamos lo que viene siendo la mucosa para identificar lo que viene siendo el tejido granulomatoso con la mucosa de revestimiento del seno maxilar. Porque muchas veces, cuando estamos muy cerca del seno, al momento de estar cureteando, podemos desgarrar la membrana por no saber realmente qué es tejido granulomatoso y qué es la membrana. Entonces, sí es importante diferenciarla para poder ver, también succionar muy bien, controlar la hemostasia para poder identificar lo que nosotros queremos ver y manipular. Y cuando nosotros utilizamos nuestros hemostáticos, podemos, dependiendo de la exposición y la ventana, protegerlo con una colágena, Colatape, y después nuestro pellet para que no se nos vaya el pellet dentro del seno maxilar, si no, eso sería catastrófico. Puntas de papel. Realmente no me preocupa la celulosa de las puntas de papel ni de los pellets, porque cuando nosotros antes de cerrar limpiamos, cureteamos, removemos restos de cemento, limpiamos todo muy bien para que no dejemos ningún material extraño que pueda obstaculizar la cicatrización de esta pieza. Ya una vez haciendo nuestra obturación retrógrada, entonces retiramos nuestra membrana y separamos el tercio apical de esta ventanita que obtuvimos con la utilización de nuestra trefina. Removemos el tejido granulomatoso, limpiamos alrededor para limpiar esa ventanita, esta cortical. Y aquí tenemos varias opciones: utilizar un Colatape, utilizar plasma rico en plaquetas o fibrina para estabilizar esa ventana. Podemos utilizar también un poco de hueso, lo que tengamos a la mano, lo que pueda ser más fácil para nosotros. Y ya reposicionamos nuestra ventana. Ya después de eso verificamos nuestra obturación a retro, la colocación de la membrana y como si no hubiera pasado absolutamente nada. Esa es la gran ventaja. Ya procedemos nosotros a suturar, estabilizar nuestro colgajo. Y pues prácticamente aquí protegemos para que no lastimen estas suturas, los cabos. Y el último punto, prácticamente en el fondo de saco, nosotros no lo hacemos. Generalmente nosotros ponemos un cianocrilato quirúrgico. Eso nos va a ayudar mucho, porque si nosotros ponemos la sutura ahí al fondo del saco, va a ser muy difícil de removerla, porque muchas veces queda dentro de la herida y tenemos que anestesiar en algunas ocasiones para poder remover ese punto. O también podemos abrir de nuevo la herida al quererlo remover. Entonces, este cianocrilato quirúrgico es muy bueno. Puede ser el Periacril o puede ser de la marca 3M también, que es mucho más económico. Y nosotros con una gasita quitamos el excedente para que realmente podemos poner 2 o 3 capas, las que sean necesarias para cohibir el sangrado y lograr ese cierre de esa porción del fondo de saco. Y ya con una gasa un poquito más húmeda podemos nosotros hacer presión y una vez que lo controlamos, pues prácticamente hacemos nuestro cierre final. ¿Sí? Una vez que hacemos nosotros nuestra presión para desalojar el coágulo y minimizar el edema y la inflamación, pues nosotros verificamos que no haya ningún punto sangrante. Es bien importante, yo no dejo ir a ningún paciente si está sangrando. Tiene que irse con sangrado controlado. Y aquí vemos estas marcas de láser de estas fresas trefinas que nos ayudan muchísimo
para nosotros poder profundizar de una manera segura. Entonces, con el sangrado y con la irrigación, pues prácticamente nosotros podemos estar viendo en todo momento la profundidad, cosa que no sucede con las trefinas de acero inoxidable con unas marcas de color negro, porque ahí sí se alcanza a perder y no podemos identificarlas. Entonces, este kit de trefinas son para explantación de implantes o para colectar hueso, bloques de hueso también, que nos sirve muchísimo. Y nosotros utilizamos ahora para el motor de implantes o motor quirúrgico la combinación de estas fresas trefinas con fresa bola, con una fresa también secria, la fresa para entrar al seno maxilar y esta que está a un lado de la fresa bola nos sirve mucho para regularizar procesos o para cuando hacemos reimplantes o autotransplantes, sobre todo para preparar el lecho quirúrgico, quitar ese septum o desgastarlo de una manera rápida y segura, sin perder mucho tiempo, para poder nosotros colocar nuestro diente trasplantado. Este kit vale mucho la pena, se lo recomiendo, y más porque esas fresas trefinas tienen mucha durabilidad. De acuerdo al vendedor, son aproximadamente 60 usos. Obviamente, cuando vean que ya no tiene el poder cortante, pues entonces sí ya las pueden cambiar, ¿sí? Otra de las cosas que estamos haciendo actualmente son las incisiones verticales. Ya no estamos haciendo colgajos de espesor total. Realmente esto nos está ayudando muchísimo y ya estamos entrando al campo y ahora sí de la microcirugía, porque son lo que vienen siendo accesos muy pequeños. Y aparte suturas también ya no nada más de 5 ceros, sino también de 6 ceros. O sea, ya 7, 8 ceros ya se me hace demasiado, pero 6 ceros es suficiente para este tipo de incisiones. Aquí este video vamos a mostrar cómo podemos hacer una incisión vertical y una regeneración ósea al mismo tiempo. Generalmente estos casos son de piezas que pues tienen postes de fibra de vidrio, coronas estéticas que están sellando muy bien y que realmente pues no vale la pena debilitar internamente para tratar de quitar esos postes y rehacer la endodoncia. Y con ese tipo de incisiones mínimamente invasivo nosotros podemos hacer nuestras apicectomías y cerrar de una manera segura y con buenos resultados. Y la parte no hay pues huellas de cicatriz prácticamente con ese tipo de colgajos y con las suturas de 6 ceros. Aquí tenemos este otro caso de incisión vertical, pero también utilizando trefina. Igual, una corona estética con poste de fibra de vidrio, una endodoncia deficiente, y pues prácticamente nosotros hacemos nuestra incisión vertical, pequeña, y ahí la clave es tratar de bridar muy bien mesial y distalmente para nosotros ya poder manipular y no desgarrar los tejidos. Entonces ya usamos la trefina con el tercio apical, ahí en esa zona, nuestro protocolo de azul de metileno para inspeccionar nuestra raíz. Visualizamos, inspeccionamos. Obturamos, ahí no paralelizamos el corte, lo dejamos de una forma oblicua de acuerdo a cómo estaba la fresa trefina y ahí estamos confirmando nuestra obturación. Suturamos y listo. Podemos, cuando la extensión de esa lesión es un poco más amplia, en sentido mesiodistal, podemos modificar un poco, o sea, la incisión vertical y hacemos una pequeña horizontal, una pequeña combinación como sobre. Lo modificamos y eso nos da un poquito más margen de maniobra y aún así tenemos muy buenos resultados estéticos. Prácticamente también el edema lo disminuimos de manera considerable y el dolor postoperatorio prácticamente es nulo por el uso de la ropivacaína, que si nos da tiempo ahorita lo vamos a ver al final. Ahí vemos esa obturación y otro conducto, puede ser que estaba transportada también. El objetivo pues es desobturar y trabajar ese conducto que se observaba con el azul de metileno y hacemos 2 obturaciones prácticamente en este caso específico. Es importante que ahora en la actualidad cuando estemos haciendo nuestras incisiones estar hidratando, en lugar de estar absorbiendo el sangrado, es hidratar, 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 hidratar nuestros tejidos para que realmente haya una muy buena cicatrización, menos irritación y mejores resultados estéticos.
Ahí vemos prácticamente con aumento del microscopio la cicatrización, que a pesar de haber hecho esa incisión modificada, vemos que la cicatriz es prácticamente pues invisible. Este otro caso con una... bueno, vamos a regresarnos tantito. Incisión vertical con una reabsorción apical, es una raíz pequeña, está calcificada, una morfología típica en tercio apical. Igual hacemos nuestra incisión vertical, exponemos el conducto, lo preparamos, lo sellamos, verificamos nuestra obturación. Y ahí vemos el caso ya resuelto. Vemos ahí las huellas de la cicatriz, que es prácticamente con el aumento del microscopio, solamente lo podemos percibir aquí en esta porción, pero casi no se nota nada. Y el paciente queda muy, pero muy contento. Es una de las grandes ventajas. Vamos a hablar un poquito rápido de lo que vienen siendo las extracciones. En los casos de autotransplantes y reimplantes hay muchas técnicas, pero quiero mostrarles prácticamente el caso de unos forceps especiales. La clave en autotransplantes y reimplantes, como nosotros lo sabemos, es cuidar el ligamento periodontal. Entonces, este metaanálisis de la incidencia de reabsorción después de dientes evolucionados nos muestra que prácticamente el mayor porcentaje es en un 51% una reabsorción por sustitución, acompañada por una reabsorción inflamatoria en un 23.2%, seguida de una reabsorción superficial en un 13% y una reabsorción interna, gracias a Dios, de 1.2%. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar el manipular al hacer nuestras extracciones, tanto del diente donante como un diente que vamos a reimplantar. Entonces, tenemos que evitar el uso de los botadores y utilizar algunas técnicas que nos hagan lo menos traumáticas posibles las extracciones. Vemos este sistema en el cual tiene bumpers o unas gomitas para proteger la cortical vestibular y utiliza el efecto como de corcholata. ¿Sí? Aquí lo que yo recomiendo al utilizar estos forceps es, aparte de esos bumpers, esas gomas, poner una gasa húmeda entre el tejido, la encía y lo que viene siendo el bumper, para no lacerarla, porque muchas veces cuando el biotipo de esa encía es muy delgada, podemos pues prácticamente debilitarla o lastimarla. Entonces vemos que no tenemos que hacer movimientos vestíbulo-linguales para poder hacer la extracción, simple y sencillamente la tracción. ¿Sí? Activamos la pinza y nosotros vemos que poco a poco empieza a desprenderse la raíz del diente. Entonces se convierte en una técnica muy rápida. Generalmente, por más complicada que pueda llegar a estar la extracción, puede demorar unos 5 a 7 minutos, pero en promedio de 1 a 3 minutos ya tenemos la extracción de la pieza sin necesidad de estar moviendo de manera traumática a nuestro paciente. Lo que sí tenemos que hacer es de que cuando nosotros ya la luxamos por completo, tenemos que quitar este forceps y utilizar un forceps tradicional nada más para hacer la tracción. No, este forceps es nada más para luxarla. Generalmente no se recomienda, como vemos ahorita, de sacarla por completo, porque podemos fracturar la cortical vestibular. Obviamente sí tenemos que revisar estos casos para que la cortical sea mayor a 2 milímetros. Si tenemos una cortical vestibular menor a 2 milímetros, no recomiendo utilizar estos forceps porque nos va a fracturar la cortical. Pero también nos ayuda mucho en implantología porque nos expande la cortical vestibular si tenemos mayor a 2 milímetros y eso nos hace que tengamos más margen de maniobra para nuestra colocación de implantes, selección del grosor del implante o la colocación de material de injertos. También en piezas que no tienen corona clínica, mientras tengamos 2 milímetros por lingual o por palatino, podemos nosotros sujetarlo muy bien y poder hacer nosotros nuestras extracciones. Este caso lo vamos a ver más adelante. Si ustedes se fijan, pues prácticamente es nada más hacer presión
y rápido se empieza a desprender la pieza. Ya con el auxilio del forceps, entonces hacemos la tracción de la pieza. Pero ya es mínimo prácticamente. Porque muchas veces hay ligera curvatura o ligeramente abiertas las piezas y se torna un poquito complicado. Cabe mencionar que cuando las raíces están dilaceradas no vale la pena utilizar porque se van a fracturar. Entonces ahí tendríamos que dividir las raíces para poder extraer de una por una. Como en el caso, en este caso es de un canino, en el cual no había corona clínica, generalmente son más complicados por las raíces tan largas, que a veces se vuelven un dolor de cabeza para nosotros para poder hacer estas extracciones, pero realmente si nosotros no tenemos esos 2 milímetros, lo podemos fabricar, podemos poner una fresa en palatino o lingual y quitar nada más 2 milímetros de la cortical palatina para poder nosotros sujetar muy bien la pieza que no tiene estructura y de esa manera la podemos luxar de una manera rápida, sencilla, y el cuidado nada más es de cuidar nuestros tejidos también, ¿sí? Ir midiendo, ir viendo hasta dónde nos permiten, y ya después utilizar el forceps para poderlo extraer. Y listo. Ahí la extracción de un central, y en cuanto ya la luxamos, prácticamente cambiamos por otro forceps, y hacemos la tracción de una manera muy rápida. Bien, así se presentan los forceps, lo que viene siendo superior derecho, superior izquierdo para dientes anteriores o para molares inferiores, y también la serie de las gomitas de color amarillo mostaza para casos en los cuales no puede sujetar muy bien el lower universal o el derecho o el izquierdo, pues esos también pueden utilizarse el EZ1 o el EZ2 para casos un poquito más complejos. Ahora, los cuidados, como nosotros ya lo sabemos, son dentro de los conceptos biológicos, tener mucho cuidado con el ligamento periodontal al momento de manipularlo, sobre todo el donador. Si vamos a hacer autotransplantes, tener cuidado de que la pieza tenga un foramen mayor a 1 milímetro para poder nosotros vigilarlo, controlarlo y no hacer tratamiento de conductos. Si es menor a 1 milímetro, entonces sí o sí tenemos que hacer nuestro tratamiento de conductos en un lapso de 1 a 2 semanas aproximadamente. Y cuando tenemos un desarrollo radicular de 3/4 partes del desarrollo o con ápice abierto, pues esos son los mejores casos. En los casos en los cuales tenemos un desarrollo radicular muy pequeño, pues no se va a dar la formación radicular, prácticamente se va a interrumpir y nos va a servir como mantenedores de espacio principalmente. Las soluciones que podemos utilizar para nosotros cuidar el ligamento periodontal en los casos de reimplantes o autotransplantes, pues es el suero fisiológico, pero si no podemos utilizar solución electrolítica, que nosotros nos puede ayudar para alargar la viabilidad del ligamento periodontal o ayudándonos del endogame. El endogame es una proteína de esmalte que nosotros podemos utilizar, se utiliza mucho en periodoncia y ayuda mucho a alargar nuestros tiempos, que generalmente es un tope máximo de 15 minutos para poder hacer nuestros reimplantes y no dañar el ligamento periodontal. Sin embargo, utilizando el endogame podemos aumentar en casos muy complejos el tiempo de nuestro procedimiento sin daño a ese ligamento. En nuestros planes de tratamiento, pues obviamente tenemos que tener el examen clínico, radiográfico, valorar el sitio huésped, ver la altura, la anchura para poderla acomodar, checar si hay un canal mandibular, un seno maxilar, en los cuales nos puedan interferir para la posterior colocación de nuestras piezas, valorar la etapa de formación radicular, si está cerrado o casi cerrado, para ver si se va a necrosar o no esa pulpa dental. ¿Sí? Sabemos que si es de menos de 1 milímetro, tenemos que hacer el tratamiento de conductos en un lapso de 2 semanas aproximadamente. Pruebas y ajustes, generalmente del diente receptor, sitio donador, cuidar siempre el ligamento periodontal y no pasarnos más de 10 a 15 minutos, porque hay una relación entre el tiempo extraocular y el porcentaje de supervivencia en nuestros casos, para ser lo más predecible posible.
Antes utilizábamos el diente donador para estar checando, ajustándolo, pero la verdad es que eso pues no, nos ocasionaba más índice de reabsorción, lagunas de reabsorción por estar dañando este ligamento periodontal y alargaba los tiempos. Entonces ahora sí o sí tenemos que utilizar prototipos y también podemos hacer autotransplantes con guías quirúrgicas también. Pero si no hacemos guías quirúrgicas, con un simple modelo impreso biocompatible es suficiente por medio de CBCT para nosotros poder hacer nuestras pruebas y ya una vez que tenemos el hecho quirúrgico preparado, entonces sí, y probado, ya podemos hacer nuestra extracción. Aquí les voy a mostrar este caso de un molar superior en el cual pues prácticamente tenemos una pieza con tratamiento de conductos previamente trabajada y con una fisura. Vemos el engrosamiento de la membrana, esa mucosa de revestimiento, la lesión apical, la extensión. Aquí hacemos nuestra planeación. Podemos hacer nosotros nuestra planeación y hacer la extracción virtual o de esa pieza en modelo de 3D para estarlo probando antes de hacerlo en la boca del paciente. Sobre todo los alumnos que es su primera vez que hacen esto, estos modelos en 3D, duplicando lo que viene siendo la porción del maxilar a trabajar. Podemos utilizar los modelos biocompatibles para poder probarlos dentro de ese modelo duplicado antes de hacer la cirugía. De esa manera ellos se entrenan y pueden hacerlo con mejor pronóstico, sobre todo cuidando el tiempo. Este caso en específico me gustó mucho porque estaba en contacto prácticamente con la mucosa de revestimiento. Ahí lo vemos al fondo, la mucosa de revestimiento, y nosotros cureteamos. Cuando nosotros hacemos los autotransplantes o removemos la lesión, nos indican que no hay que curetear porque nos traemos el ligamento periodontal. Lo único que sí les recomiendo es, sí cureteen a nivel apical. No pasa absolutamente nada. A nivel apical hay que quitar todo el tejido granulomatoso, no dejarle trabajo al organismo para que realmente se dé una regeneración más rápida todavía. Y este caso específico vamos a ver el tipo de colonias bacterianas que encontramos, que generalmente si dejamos esa parte de tejido, pues nos va a obstaculizar en la cicatrización. Aquí estamos utilizando estas fresas especiales para eliminar lo que viene siendo estas porciones interradiculares para poder colocar nuestra pieza donante. Entonces hacemos pruebas y ajustes con nuestro modelo biocompatible y una vez que logramos la posición exacta, entonces sí, ya hacemos la extracción del diente donante y prácticamente lo que hacemos es extraerlo y colocarlo en el lecho quirúrgico. O sea, no nos lleva más que unos 2 o 3 segundos y rápidamente lo colocamos en posición, ¿sí? Con una gasa lo acomodamos, lo reposicionamos, inspeccionamos las raíces del diente donante antes de colocarlo y lo tratamos de estabilizar. Antes usábamos nuestras resinas para poder estabilizarlo, ahora no. Generalmente utilizamos suturas con nylon o de 4 ceros de preferencia para que tengan mejor tensión y no se nos rompa o se nos desgarre esa sutura que puede, o desgarrar por la encía del tejido conectivo a la hora de estar suturando. Entonces estabilizamos con la ayuda de nuestro asistente para que a la hora de hacer nuestros nudos no se afloje absolutamente nada y logremos esa estabilidad de la pieza. Es increíble la estabilidad que logramos nosotros nada más con una simple sutura. Verificamos también a la hora de morder previamente pues, que no esté haciendo contacto con la pieza. Puede haber contactos mínimos, los podemos verificar con papel de articular para que se regenere de una manera más satisfactoria. Obviamente, estas piezas no deben de estar en infraoclusión al 100%, también tiene que haber un poco de contacto para que haya estímulo del ligamento periodontal, ¿sí? Para que no haya una anquilosis de esas piezas. Aquí vemos la cicatrización y este mismo caso, ya con un control prácticamente... Aquí vemos lo que viene siendo el resultado. Vemos que es un granuloma apical, pero con colonias bacterianas de tipo Actinomyces buccalis. Entonces, prácticamente los Actinomyces son muy difíciles de remover. Entonces, si nosotros dejamos parte de esas colonias bacterianas, pues la cicatrización se puede alentizar. Y por eso es de que es importante, yo sí lo sugiero, a nivel apical, curetear muy bien. Y aquí vemos este mismo caso, que lo trabajamos el 21 de mayo del 2020, como vemos la raíz palatina de esta pieza donante,
con un diámetro amplio de esa raíz en palatino, y a los 19 meses, como vemos cómo se empieza a cerrar por completo también las raíces vestibulares. Y este es el caso ya rehabilitado. Y por último, de estos casos de autotrasplante, tenemos un caso de trauma en el cual pues tenemos la abulsión del diente 12 del 21 y se recupera nada más el diente 22. Es un paciente masculino de 9 años. Esa es la radiografía inicial, como vemos la pérdida de esos dientes anteriores, centrales y laterales. Y lo que tenemos que hacer es un reimplante tardío con el único diente que pudieron recuperar de la pieza número 22. Entonces preparamos todo para nuestra férula, desalojamos el coágulo también, previamente desinfectamos ese órgano dentario con nuestro protocolo de EDTA para quitar toda la mayor impurezas porque estaba contaminado. Sabemos lo que va a suceder con esa pieza, porque esta pieza estuvo fuera de boca 48 horas. Entonces, sabemos que va a haber una reabsorción. ¿De qué tipo? No lo sabemos, solo el tiempo no lo iba a decir. Vamos a ver los resultados más adelante. Pero lo que queríamos era pues prácticamente tratar de mantener el mayor tiempo posible esas piezas. Después de desalojar el coágulo y previa desinfección de la pieza, la reposicionamos, lo volvemos a colocar y pues ferulizamos. La pregunta era, ¿qué hacer con las otras dos piezas que no encontramos? Entonces nosotros volteamos hacia abajo, vemos pues, un paciente de 9 años con el traumatismo, pésima higiene, pero decidimos extraer las piezas 34 y 44 para colocarlas en el lugar de la 21 y de la número 12. Obviamente con previa anestesia hacemos nuestra remoción del coágulo, si no, no va a poder entrar nuestro diente en esas piezas. Hacemos las extracciones de los inferiores y los colocamos en el área anterior superior. Ferulizamos, estabilizamos las piezas. Y esa es la fotografía de ese mismo día. Obviamente las premolares, pues con las cúspides, ahí se ven no como centrales ni como lateral, y esa es la radiografía con los ápices abiertos, posoperatoria de manera inmediata. Después iniciamos a los 15 días el tratamiento de conductos una vez que estabilizáramos esas piezas de la pieza reimplantada. De las otras premolares no se hizo tratamiento de conductos por los ápices abiertos. Recordemos que más de 1 milímetro podemos evitar el tratamiento de conductos. Y cosa curiosa, a los 30 días después de hidróxido de calcio, pues vemos la obturación, cómo se destruye el cemento, como con un signo de interrogación, como diciendo qué es lo que va a pasar, ¿no? Con esa pieza. Esta radiografía es a los 12 meses, en los cuales ya vemos las premolares, cómo empiezan a engrosar las paredes, cómo hay una regeneración a nivel apical, formación ósea, y sigue el signo de interrogación en el diente reimplantado. Pero aquí ya tenemos las radiografías posteriores, cicatrización. Con el cemento de ionómero se mandó al posgrado de prostodoncia para que ellos hicieran, colocaran resinas y le dieran la forma de dientes centrales y laterales. Ahí vemos la fotografía inicial y esta fotografía final. Como vemos un resultado estético satisfactorio, incisal, lateral, todo muy bonito, pero cuando citamos a este paciente para control, vemos que las piezas empezaron a migrar. A la hora de tomar una radiografía periapical a los 5 años, vemos la reabsorción que sabíamos que iba a suceder de la pieza reimplantada del órgano dentario número 22. Lo que no esperábamos era lo de la premolar, ¿sí? Entonces vemos la otra premolar que se reimplantó del lado derecho, que esa no sufrió ningún cambio, pero las del lado izquierdo sí. Es muy probable que el error que pudimos haber cometido con esa otra premolar es que ajustamos demasiado a la hora de colocar esa premolar en el lecho quirúrgico. Quizás lo ideal a lo mejor hubiera sido meter una fresa a nivel del tercio medio y apical, un poquito fresas de implantes para poder ensanchar y que la pieza no ajustara y no comprimir el ligamento periodontal. Yo creo que esa fue la causa por la cual hubo reabsorción. De la otra pieza, de la pieza reimplantada, sabíamos que eso iba a suceder por la situación de que había estado fuera de boca por 48 horas. ¿Sí? Y aquí vemos la tomografía a los 5 años, cómo vemos la reabsorción.
pero hay una reabsorción por sustitución. Recordemos que en más de un 51% se da la reabsorción por sustitución, y eso es muy bueno porque realmente el paciente tenía 9 años, después a los 5 años ya tenía 14, entonces ya estamos muy próximos a posteriormente extraer esas piezas para colocar implantes posteriores. Todavía no se ha dado eso, se siguen manteniendo esas piezas. Por lo menos el problema estético se resolvió y tenemos posibilidades. Entonces, es un paciente infantil en el cual cuando nos llega traumatizado, pues le devolvemos la estética y evitamos también el bullying que pueda llegar a sufrir por esa situación. Entonces, a pesar de los problemas que podamos llegar a tener, pues sí hay que pensar más que en colocar implantes, pues conservar y tratar de fomentar la integridad de sus órganos dentarios. Y ya por último, vamos a ver lo que hacemos ahorita para controlar el dolor postquirúrgico. El dolor postquirúrgico lo estamos manejando desde algunos años para acá, en lugar de la bupivacaína, que son anestésicos de larga duración. Ya el doctor Hargreaves, desde el año 2002, nos venía diciendo que la bupivacaína, sustituyendo a la etidocaína, puede incrementar la duración de la analgesia más allá del periodo de la anestesia, generalmente más de 8 a 10 horas, inclusive hasta 48 horas posteriores a nuestro tratamiento quirúrgico, que reduce el dolor por las propiedades analgésicas que tiene. El mismo doctor Hargreaves y Asmacan nos mencionan que este tipo de anestésicos son muy buenos porque lo que hacen es inhibir la sensibilización central de estas neuronas nociceptivas, principalmente amielínicas tipo C, y esta propiedad tiene una implicación importante porque sugiere que este efecto del anestésico de larga duración puede producir una analgesia profunda, inclusive varios días después de colocar esta anestesia. Entonces, nos ha dado muy buenos resultados porque también no tiene efectos tóxicos como la bupivacaína. Sí, los efectos cardiovasculares, ahorita lo vamos a ver en algunos artículos, son muy reducidos. En este artículo del Journal Europeo de Oral Science, en el cual muestran que los efectos de la presión arterial y la frecuencia cardíaca en pacientes que se utiliza la ropivacaína al 7.5%, prácticamente sin epinefrina, pues son nulos. Cuando le agregan la epinefrina, sí puede llegar a tener un aumento en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, pero por sí solo la ropivacaína, que es del grupo amida, prácticamente es un vasodilatador, no es un vasoconstrictor por el efecto que viene siendo de larga duración, ¿sí? Y es muy seguro, muy seguro. También en el Journal Británico de Cirugía Maxilofacial, pues ven que realmente, de acuerdo al otro artículo, coinciden de que no altera la frecuencia cardíaca y es un agente que se puede utilizar de anestesia muy segura. También vemos este otro artículo de la farmacología y de los usos, donde nos demuestra que para situaciones de bloqueos, de cesáreas, nervios de bloqueos o infiltraciones, pues prácticamente de un estudio de 1,661 casos, donde vieron que el 32% nada más manejaba algo de hipotensión, solo 17% algunos efectos secundarios como náuseas, vómitos en un 7% y bradicardia en un 6%, dolor de cabeza en un 5%. Y en pacientes pediátricos, pues generalmente es bien tolerados desde un mes de nacido hasta los 15 años, sea cual sea la ruta de administración. Prácticamente la cardiotoxicidad y en el sistema nervioso central, comparado con la bupivacaína, pues es de un 0.2%, o sea, prácticamente es nulo. La única situación o el cuidado que debemos de tener cuando apliquemos la bupivacaína es no administrarlo de una manera rápida, tiene que ser lento. Y generalmente colocamos nada más 1 mililitro, o sea, la mitad de un cartucho. Generalmente este anestésico no se comercializa como en presentación de cartuchos dentales como se utilizaba la bupivacaína. Por eso es de que no es tan conocido. Sin embargo, aquí en México sí lo podemos nosotros obtener por medio de laboratorios PISA, que viene siendo el Ropiconest al 7.5%, que es el que nosotros utilizamos, ¿sí? También se ha investigado la eficacia de la ropivacaína en dientes anteriores, en infiltraciones, en los cuales se ve que realmente
no es tan efectivo para infiltración. Y también este otro artículo comparado con la lidocaína y articaína, más bien en este caso específico, pues prácticamente alcanza muy buen efecto para los procedimientos y en pulpa inflamada, pero con la ayuda de la articaína penetra un poco más, pero no es tan efectivo. Hay que utilizarlo por separado. Y aquí en este sí, utilizándolo con la lidocaína y en lo que viene siendo anestesia intraligamentaria, pues prácticamente es mucho mejor la lidocaína que la ropivacaína. ¿Esto qué quiere decir? Que para técnicas de bloqueos para anestesia, tratamiento de conductos o cirugías no es recomendable. Lo que sí es recomendable son las propiedades que tiene analgésicas. Entonces, para utilizarlo posteriormente, después de la cirugía, nosotros lo utilizamos, prácticamente lo extraemos con jeringas de insulina estériles y el mismo cartucho que nosotros utilizamos para anestesiar previamente con nuestra técnica de bloqueo, aplicamos de una manera muy lenta también como un bloqueo. No es infiltración, es un bloqueo regional. Y de manera muy lenta lo tenemos que hacer para que no tengamos una baja de la tensión. Y ya con esto terminamos el día de hoy con estas alternativas quirúrgicas en endodoncia, que es lo que nosotros hemos estado haciendo. Y pues bueno, ya estamos listos para si tienen algunas dudas, preguntas, cuestionamientos y cualquier información que quieran o que necesiten de artículos, con mucho gusto se las podemos compartir. Es que estoy listo para sus comentarios. Sí, adelante. Doctor, escuchamos aquí una felicitación del doctor Norberto Brón, excelente conferencia, doctor Abimael. Muchas gracias por el aporte de tus conocimientos a la sesión mensual del Colegio Nacional de Anestesias Militares AC. Muy agradecido y esperamos pronto participe en otro evento. Gracias, amigos, y saludos. Nos vemos en la escuela. Abrazo. Gracias. Tenemos otra del doctor Manuel Morenos Canseco. Entonces, no recomienda la piezoeléctrica para la episiotomía. Saludos de Villahermosa, Tabasco. Sí, específicamente para la pisectomía no lo recomiendo. Pueden hacer la ventana, pero sí tenemos que utilizar fresa secria, rotatoria o motor de implantes, pero sí se tiene que combinar. Está el doctor Juan Carlos Namoc Guerra. Él nos pide, le pide que si es, ¿dónde le puede orientar con el distribuidor para conseguir los forceps? Sí, claro que sí. COA los pueden conseguir con algún depósito dental a través de COA. Ellos son los que lo distribuyen aquí en México. Muy bien. Dice la doctora Carmen Campos González, más que excelente su ponencia, muy agradecida en verdad. Saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Alba Nidia Barrón dice, todo muy claro, muchas gracias, excelente conferencia. Dice, Gracias. felicitación, una pregunta, ¿utilizó hilo de sutura 7 ceros? Nos dice aquí alguien que se identifica como Rocabado. No, de 7 ceros no. Realmente hasta donde hemos utilizado, sobre todo en los dientes anteriores, son 6 ceros. Pero 7 no. 7 no. Dice, ¿cuáles son los hemostáticos que mencionó que recomienda? Los que utilizamos son los pellets de epinefrina o lo que viene siendo el astringente de la marca 3M, que es el cloruro de aluminio en presentación de masilla. Son los que más utilizamos porque son muy efectivos. Muy bien. ¿Me puede comentar, dice, me puede comentar un poco más del Gelatam? Sí, este material son unas esponjas que están impregnadas con plata. Entonces, realmente es hemostático, aparte ocupa el espacio. Lo que yo recomiendo es que después de una extracción es colocar una esponja en cada alveolo y después poner una sobre de ellas para lograr ese cierre. Se va a reabsorber aproximadamente en 4 semanas, pero es de una manera casi inmediata que empieza a epitelizar.
nosotros podemos estabilizarlas con una sutura o si no queremos suturar, realmente podemos poner encima de esas esponjas cianocrilato quirúrgico para poder sellar ahí esa zona superficial para que logre estabilizarse esas esponjas. Son bactericidas, prácticamente nos ayudan mucho para el cierre y no necesitamos gastar más en membranas de colágena o desplazar el colgajo, así, hacer incisiones verticales y de descarga para poder cerrar la herida. Entonces, realmente sí vale mucho la pena y aparte el costo, no es muy costoso. La doctora Militza Vázquez nos dice, buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. ¿Nunca usa resina entonces para estabilizar el autotransplante? Ya casi no, sí hay casos en los cuales sí lo podemos llegar a usar, todo depende del momento quirúrgico, las necesidades en el momento, pero generalmente no lo hacemos ya. Recibo una felicitación desde Bolivia del doctor Gamboa. Dice también, saludos, ¿y dónde se consigue la jeringa de aluminio? La doctora Beatriz Hernández Robles. La jeringa de aluminio. Sí, me imagino que la que nos comentó usted que utiliza para provocar hemostasia, que venía desechable. Ah, ya, es de la misma marca 3M, pero también pueden comprarlo de otras marcas. Esas son generalmente para carpules de resina, presentación de resina. Creo que también existen otras marcas de Kerr, pero esta en lo particular es de la marca 3M, que Muy son bien. compatibles con ese sistema. La doctora Laura Mora le manda también una excelente ponencia, felicitaciones, y nos pregunta cómo se llama la pinza que empleó para la extracción. Los forceps, me imagino que nos Sí, dijo ahorita. son los Physics Forceps y ya posteriormente pueden utilizar nada más para hacer la tracción cualquier otro forceps que ustedes utilicen de acuerdo al grupo dentario, ya sea anteriores, premolares o posteriores. Nancy Chegué, la doctora Nancy Chegué nos dice, muchas gracias, excelente conferencia. ¿Qué tratamiento previo le dio a la raíz del diente evolucionado antes de su recolocación? ¿Y con qué se realizó? Se ve algo como algo plástico. Saludos desde la Ciudad de México. Perdón, ¿me pudiera repetir la pregunta? Le felicita por su excelente conferencia y pregunta qué tratamiento previo le dio a la raíz del diente evolucionado antes de su recolocación y con qué se ferulizó, se ve como algo plástico. Saludos desde la Ciudad de México. Sí, obviamente lo limpiamos con EDTA al 17%, con cloruro de sodio. También se utiliza ácido grabador para descontaminar esa pieza. Pero ya una vez que nosotros lo desinfectamos y lo limpiamos, utilizamos lo que viene siendo el hilo de cáñamo, que se utiliza mucho previamente desinfectado para pescar. Entonces, eso nos hace ferulizarlo con resina y se hace una férula semirrígida porque permite cierto movimiento, no es rígida utilizando alambres de ortodoncia. Entonces, ese hilo de cáñamo nos ayuda mucho para que haya un micromovimiento y nos ayude a favorecer la cicatrización y regeneración del ligamento periodontal, pero eso es en dientes naturales. En este caso que ya se perdió el ligamento periodontal, ya hubiera dado lo mismo utilizar una férula rígida que semirrígida, pero como aquí combinamos un reimplantado con un autotransplantado, utilizamos ese tipo de férula. Muy bien. René Fernando Partida Gómez lo felicita por su excelente exposición. Ahí la doctora Corazón de María Martínez Figueroa podría comentar la diferencia entre mucositis, osteoporosis y sinusitis, por favor. Sí, generalmente, bueno, la sinusitis es cuando toda la cavidad del seno maxilar está ocupada por completo. La mucositis es nada más ese engrosamiento de la mucosa de revestimiento del seno maxilar, que puede ser de 2, 4, 6, 8 milímetros, pero no la ocupa por completo. Nada más es inflamación de esa mucosa de revestimiento. Y la osteoporosis es prácticamente que el hueso circundante alrededor de esa raíz migra por esa presión de las bacterias. Entonces, es como un abultamiento que se forma como un callo óseo entre la mucosa de revestimiento y el hueso circundante. Esa es la principal diferencia. Muy bien, doctor. Y la última pregunta es, le vuelvo a preguntar nuevamente qué marca es Gelatam.
Sí, es el Gelatam. El Gelatam creo que creo que yo lo tenía, es de la marca de Coltene. Es de la marca Coltene y puede ser en blisters o también en un botecito En un con... frasco, también viene en un frasco. Así es, Vienen con blisters individuales, ¿no? Como una burbujita. así es. Puede ser en blisters, creo que trae 20 o 25 y la caja trae 50, el bote 50, algo así. Es de Coltene. Aquí hay uno que dice que si podría explicar nuevamente el protocolo de analgesia postoperatoria, por favor. Yo creo que es un poco extenso, pero esa es la pregunta, doctor. De la posoperatoria, bueno, prácticamente nosotros lo utilizamos después o ya cuando estamos finalizando, suturando en cirugías, como bloqueo, no como infiltración. Tiene que ser bloqueo regional, ya sea mandibular, cigomática, infraorbitaria, alveolares medios, dependiendo de la zona que nosotros trabajamos. Tenemos que aplicar prácticamente alrededor de 1 mililitro, o sea, la mitad de un cartucho, o sea, 0.9 nada más, porque nuestros cartuchos son de 1.8 y lo que hacemos nosotros es nada más rellenarlo con la jeringa de insulina, esa porción, y hacerlo muy lento. ¿Qué tan lento tiene que ser ese mililitro? Prácticamente alrededor de unos 45 segundos a 1 minuto la administración. ¿Por qué? Porque es un vasodilatador. Entonces, si lo aplicamos de una manera rápida, podemos hipotensar al paciente. Este tipo de anestésicos de larga duración se utiliza mucho con frecuencia en cirugía plástica. En bloqueos los anestesiólogos lo utilizan bastante, pero sí en infiltraciones ha servido muchísimo porque realmente el paciente no utiliza analgésicos. O sea, el paciente prácticamente después de aplicarle la ropivacaína ya no necesita tomar analgésicos, inclusive 2 o 3 días posteriores. Obviamente hay que cuidar los tejidos, no resecarlos, hidratarlos, utilizar soluciones frías, utilizar muchas herramientas para disminuirlo. Y esta es una más. La ropivacaína es una más, ¿sí? Aunada con todo lo demás. Le agradezco mucho su participación. Le vuelvo a dar las gracias al doctor, que quedó muy claro desde la Ciudad de México. Gracias. Y al no haber más preguntas, cedo la palabra al doctor Israel. Doctor Israel. Ahí está. Sí está, lo que pasa es que no entra. Deme un segundo, por favor. Y perdón por extenderme un poquito más, creo, de lo No, normal. excelente. La plática estuvo excelente, doctor. Le agradecemos mucho. Gracias. Bueno, no me deja entrar. Permítame un segundito, no se me vaya. Sin problema, doctor, adelante. Doctor, me es un gran